Desde el Calvario ofreció a su Hijo, víctima de amor por nuestra fe. Damos comienzo al ciclo inaugural del centenario de la Gesta Cristera, hoy en nuestra cuarta conferencia denominada La Gesta Cristera, el testimonio de un pueblo fiel. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a esta cuarta conferencia de nuestro ciclo inaugural del centenario de la Gesta Cristera. Después de recorrer las ideas que precedieron al conflicto, conocer el florecimiento de la vida católica en México y contemplar la progresiva intensificación de la persecución religiosa, hoy llegamos al momento en que aquel pueblo creyente tuvo que responder ante una situación que parecía haber cerrado todos los caminos. Pero la gesta cristera no puede comprenderse solamente a través de sus batallas. Detrás de ella hubo hombres, mujeres, jóvenes, sacerdotes, madres y familias que vivieron su fe en medio de la prueba y que hicieron de su fidelidad a Cristo Rey un verdadero testimonio. Para cerrar este recorrido que hemos tenido, nos acompaña nuevamente Juan Carlos Jiménez Quintana, quien nos ayuda a conocer algunos de sus protagonistas, los momentos decisivos de la gesta y finalmente a descubrir qué puede decirnos hoy el testimonio de aquellos católicos. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo. Los dejamos entonces con esta conferencia, La Gesta Cristera, el testimonio de un pueblo fiel. ¿Qué tal, amigos? Pues estamos en el cuarto capítulo donde vamos a platicar pues ya el desarrollo de la cristiada, pero vamos a primero arrancar con una oración, vamos a ponernos en manos de Dios, que Cristo Rey nos ilumine para conocer la historia de su iglesia y para defenderla, que la Santísima Virgen María nos cubra con su manto, y San Miguel Arcángel pues nos auxilie en esta batalla. Y bueno, quiero iniciar pues de nuevo con alguna frase, pero en este caso, más que frase, es una oración que hacían los cristeros al rezar el rosario o antes de alguna batalla. En algunas regiones se rezaba y es una oración que de alguna manera nos define que traían en el corazón, ya que estaban dispuestos. Y dice así: Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis inequidades y límpiame de mis pecados. Por tu santa cruz, por mi Madre Santísima de Guadalupe, perdóname. No he sabido hacer penitencia de mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. No quiero pelear, ni vivir, ni morir, si no es por ti y por tu iglesia. Madre Santa de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: viva Cristo Rey. Aquí pues encontramos, como dije, de qué estaban hechos. Realmente estaban dispuestos a defender la fe y eran católicos entregados a la Santa Madre Iglesia. Y bueno, quiero recopilar un poquito lo que hemos platicado en las otras 3 sesiones. Uno, un pensamiento desde la Ilustración, siglo XVII, siglo XVIII, donde quieren arrancar a Cristo de la iglesia y poner al Estado como jefe de la iglesia. Siglo XIX, una sociedad que quiere arrancar a Cristo
de los trabajos, de la sociedad en general. Y en el siglo XX y también el siglo XIX ya arrancarlo de la educación, obviamente una herencia de la Revolución Francesa a través de esta educación laica, es decir, sacar a Cristo de los hogares, a Cristo de las universidades, de los colegios. Y las respuestas son, pues, del Papa León XIII renovaron el llamado a la acción social, y de su santidad el Papa San Pío X el firme propósito, un llamado a la acción católica y Pacendi contra el modernismo. Esta es una encíclica, yo insisto, que nos va a ayudar a entender estos tiempos en pleno siglo XXI y qué defender y cómo nos están atacando, que posteriormente vamos a profundizar un poco en esto, en estos pilares de estas revoluciones para descristianizar las naciones. También hablamos de esta consagración en enero de 1914 y coronación de Cristo Rey en México, pero obviamente se había consagrado en 1900, promovido por León XIII, con la encíclica Annus Sanctum, y Pío X permite que en México se consagre a Cristo Rey, lo cual después nos lleva a una fiesta en el mundo. Pero bueno, primero hay que entender que en estos tiempos ya de revolución, Primera Guerra Mundial, después la Revolución Rusa, etcétera, en México que se vivía este ejército constitucionalista perseguido, que ya lo habíamos platicado, persiguiendo, a la iglesia, y sacerdotes que tenían que estudiar en los seminarios en el extranjero. Hablamos de sacerdotes como el padre Pro, que acaba estudiando en California, en Nicaragua, después en España, y acaba ordenándose en Bélgica, pero igual así muchísimos, o un San Rafael Guízar y Valencia, que recibe su ordenación como obispo estando en exilio en La Habana en 1920. Esto nos enmarca el ambiente que había. Incluso él llevaba un seminario en la Ciudad de México, siendo obispo de Veracruz, clandestino. Este es el ambiente que se tiene. Y al mismo tiempo, en 1917, esta promulgación de esta constitución, en la cual es totalmente anticlerical, pues viene una protesta por parte de la Iglesia Católica y un apoyo por parte de otros episcopados en contra de esta constitución y apoyando a México, como es el de Francia, el de España, el de Hispanoamérica, el de Estados Unidos. Y eso de alguna manera ayuda a que el ambiente se frene un poco. Sin embargo, pues como ya platicamos en el programa pasado, vienen las presiones después del golpe de Estado de Obregón, y estas presiones para poniendo bombas, este atentado a la Basílica de Guadalupe, persiguiendo a jóvenes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, asesinándolos, muy particular, en un caso específico en Morelia, pero no es el único caso. En fin, tenemos claramente unos ambientes de persecución y un Benedicto XV que pide que se consagren los hogares al Sagrado Corazón, no solo las naciones, y se tenga una imagen del Sagrado Corazón. Es decir, viendo como iglesia este ambiente que se vivía, abracemos el Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, una respuesta también de esta consagración a Cristo Rey, pues la iglesia, o el Papa Pío XI, pues emite la encíclica el 11 de diciembre de 1925, encíclica Quas Primas, en la que proclama la fiesta de Cristo Rey, y después Pablo VI la va a trasladar al último domingo de bueno, antes de las fiestas de Adviento. En fin, este es el ambiente que se va viviendo en México
viene ya la ley Calles que platicamos para el cierre, que presiona a las iglesias y la iglesia busca cerrar los templos para no entregar la fe en manos del Estado. Y tenemos ya una persecución clara, todavía no se cerraban los templos y este señor José García Farfán, protomártir de la cristiada propiamente hablando, hemos hablado que hubo mártires antes, pero él tenía propaganda contra pues esta ley, el boicot, promoviendo este boicot que había promovido la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa, pues letreros en su tienda, Viva Cristo Rey, y gente del ejército, un general, ve esto, le pide que arranque todo esto. Él era una persona entrón, no se deja, se molesta, pero era muy devoto y es llevado a una comisaría y después es asesinado aquí en la ciudad de Puebla. Esto nos define cómo estaba ya el ambiente claramente de persecución por parte del ejército por órdenes de Calles. Y bueno, 1 de agosto de 1926, así amanecen nuestros templos, ya sin el Santísimo Sacramento en los altares. La gente pues buscaba en dónde escuchar misa, pero bueno, ya estaban cerradas y se organizan las casas eucarísticas, es decir, estas casas donde la gente ofrecía su hogar para recibir los sacramentos, la celebración de la Santa Misa, bautizos, bodas, etcétera, etcétera. Y bueno, se tienen que entregar al gobierno, ya que población civil, lo pongo entre comillas, los templos, y empiezan los problemas muy fuertes, difíciles. En el caso de la Capilla de Jesús Guadalajara, el padre Eduardo Ochoa, junto a su gente, están rezando el rosario, Ezequiel Huerta cantando, beato, mártir, y en esta capilla se reunían los sacerdotemeros, el beato Anacleto, todo ese equipo, los hermanos Vargas, Gómez Loza, Luis Padilla, etcétera, y pues no la quieren entregar, y esto termina en una situación sumamente difícil, por no decir una batalla campal. Y al día siguiente se repite lo mismo en el santuario guadalupano de Guadalajara. La situación ya está sumamente difícil, muy violenta, la gente pues le están arrancando la libertad. Recordemos que no solo en las iglesias se iba a misa, se iba a recibir los sacramentos, también se tenían cursos de catecismo para tus hijos, de evangelización, conferencias, pero también servían como casas para los sindicatos, para que la gente tuviera préstamos de las cajas de ahorro, para sacar a la gente de la marginación. Realmente eran centros, era el segundo hogar de la gente. Obviamente la gente se sentía totalmente agraviada y molesta por estas leyes de persecución, buscando descristianizar a México como un proyecto que lo mencioné en la conferencia pasada, un proyecto y una planeación de descristianizar Hispanoamérica, y México iba a ser el primer país. Y de igual manera, esto sucedía en todas las iglesias. Este es un caso de Zaguayo, Michoacán. María Regui quiere impedir que cierren su templo, que es su segundo hogar, y es golpeada hasta desmayarla. Después ella apoya dando alimentos, era una persona, una familia con recursos, y los destinó durante la cristiada a apoyar a cristeros económicamente, a sus familias en alimentos, etcétera. Su casa sirvió para atender heridos. En fin, es un ejemplo más de lo que la gente estaba dispuesta a hacer.
Y José Sánchez Ramírez es un mártir asesinado el 5 de agosto en la parroquia de Santiago Apóstol, justamente esta parroquia donde San José Sánchez del Río, pues bueno, hace toda su vida sacramental, después es apresado. Este mártir, José Sánchez Ramírez, desconozco si tenía alguna relación con la familia de San José Sánchez del Río, pero está protegiendo su segunda casa y ahí mismo es asesinado por los soldados. Otro caso y otro ejemplo, que esto podrían ser a nivel nacional muchísimos, esto es una muestra de lo que estaba pasando. El señor don Rafael Acevedo repartía propaganda de la Liga de la Defensa, de este boicot, y es apresado por los soldados, y su hijo Vicente Acevedo, que era seminarista, va a la cárcel a rescatar y a sacar a su papá. Y los soldados ven que pues también pues, es un seminarista y dicen, bueno, va a ser esto un futuro sacerdote, pues de una vez. También es encarcelado y los dos al día siguiente son ejecutados ahí en el pueblo de Tlaxiaco, Oaxaca. Este es el ambiente que se vive. No ha habido levantamientos, solo protestas, y el gobierno ya va con todo contra los católicos. Este es el famoso boicot que se había presentado a principios de junio al episcopado mexicano, lo presentó la Liga de la Defensa, y este boicot, pues lo que buscaba era, pues, quitarle o hacerle una presión al gobierno a través de, pues, ingresos y era, no pagues, no pagues impuestos, no cargues gasolina, no compres lotería, etcétera. Todo lo que podría ser un ingreso para el gobierno. Y aparte hacerlo de manera pacífica, y se juntan 2 millones de firmas en una población de 15 millones a nivel nacional. Es algo impresionante, pero ya lo habíamos platicado, pero vale la pena subrayarlo. El gobierno no hace caso. Incluso para noviembre, unos dicen que es 4 de noviembre, otros 4 de diciembre, se hace en la Ciudad de México una famosa englobada que lideraría Humberto Pro, el hermano del beato Miguel Agustín Pro, era el líder de la Liga de la Defensa Humberto en la Ciudad de México y de la Asociación Católica de los Sacerdotemeros. Hacen globos de Cantoya que se van elevando por los aires y después a cierta altura sueltan propaganda por toda la ciudad pidiendo a la gente que participe en este boicot. Por supuesto, hubo muchos jóvenes encarcelados por esta situación. Estamos viviendo este ambiente, un país volcado contra estas leyes que persiguen Calles y Álvaro Obregón contra la iglesia, y sin embargo su hija se está casando por la iglesia. Y él decía, más vale. Es increíble el cinismo, pero así es el poder por el poder mismo. Es decir, si yo arranco a la iglesia, es cristianista, puedo controlar. La gente no va a recibir una educación profunda, no va a recibir ética, lógica, pensamiento, fe, aprender a entender que existe un Dios, pero ellos quieren ser Dios y quieren sustituirlo. Pero de ese tamaño era hipocresía. Y en fin, dentro de este ambiente hay persecuciones. Calles tenía redes de espías buscando quiénes son culpables de boicotear, quiénes son culpables de ser católicos. Y los primeros que ya son elevados al altar como santos, primeros mártires, son este grupo de Zacatecas, el padre San Luis Batis, San David Roldán, San Salvador, San Manuel Morales. Ellos son perseguidos ahí, y el 15 de agosto, en la fiesta de la Asunción de María, en un paraje fuera de Chachihuite, Zacatecas,
son bajados del coche y ejecutados. No hay juicio de no respetaste la ley, no, es una persecución clara, son asesinatos para perseguir a nuestra Santa Iglesia. Y de igual manera se vive lo mismo en Guadalajara con este grupo de la Capilla de Jesús, que ya lo comenté, donde se reunían, liderado por el beato Anacleto González Flores, discípulo de Miguel Palomar y Vizcarra, el fundador de la Liga con Rafael Ceniceros. Y bueno, estos grupos lo que quieren es de manera pacífica suspender estas leyes que por supuesto sabemos no, no va a haber marcha atrás. Lo recalcó Calles y dijo que quieren guerra, si quieren la van a tener. Pero bueno, si ven todos estos hombres son elevados a los altares y muchos de ellos de estos grupos también sobrevivieron, no fueron mártires, pero son hombres que gracias a ellos logramos vivir una fe católica. Cada uno tiene una historia particular, cada uno tiene una vida ejemplar y son aquellos que con su sangre y por ellos, gracias a Dios, hoy podemos profesar nuestra fe. Y de igual manera había otros grupos, si hablamos de la Ciudad de México, pues estaba este grupo liderado, como ya comenté, por Humberto Pro, junto con Roberto Asomano, con todo el apoyo. El padre Miguel Agustín Pro no formaba, solo daba algunas pláticas y se dedicaba a confesar clandestinamente en las casas eucarísticas que ya comenté, bancas, hay unas bancas allá en Paso de la Reforma, en Río Rí, ahí se decía que ahí se sentaba a confesar, disfrazado, a lo mejor de mecánico o de otra cosa para no ser sorprendido, o celebraba misas en una casa de hoy la familia, que fue de la familia Borja, que vivía a cuadra y media de Álvaro Obregón, ahí iban a celebrar misas, era la valentía. Formaba también este grupo, el más jovencito, y se reunían en su casa Jesús Sancerrada, abuelo del padre Héctor, Luis Segura Vilchis, José de León Toral, Manuel Bonilla, que también lideraba al sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, y fue después martirizado ahí en la Marquesa. En fin, había liderazgos y muchos de ellos acabaron asesinados de este grupo de la Ciudad de México. De estos que estoy poniendo aquí, los únicos dos que sobrevivieron fueron Roberto Pro y Jesús Sancerrada, que después participó en la Segunda Cristiada en Durango y fundó el Partido de Acción Nacional en Durango. Y este es otro caso también de Parras, Coahuila, también martirizados. Y así en cada ciudad. Estos son ejemplos que vale la pena subrayar y entender qué es lo que estaba pasando en México. Se buscó de una manera pacífica, pero hubo persecución. Después vino este levantamiento, claramente, en 1 de enero de 1927, ya un llamado a las armas. Sin embargo, este ambiente de persecución era claro, era muy fuerte y muy difícil. El Papa Pío XI, en noviembre de 1926, entendiendo lo que estaba pasando en México, pues redacta una encíclica, Iniquis Afflictisque. Vale la pena leerla, pero hay un párrafo de la encíclica que me gusta mucho, que escribe así el Papa. Estos jóvenes, y refiriéndose a ellos, algunos de aquellos adolescentes y de aquellos jóvenes, y al decirlo, apenas podemos contener las lágrimas. Con el rosario en la mano y con el grito de Viva Cristo Rey, han ido voluntariamente al encuentro con la muerte. Y él se refería a casos como el de Zacatecas.
entendía lo que estaba pasando y felicita a los jóvenes de la Asociación Católica, a las damas católicas, caballeros de Colón y todos estos movimientos en esta encíclica que valientemente estaban enfrentando esta ley y, por supuesto, condena la ley Calles. Esta es la respuesta y el apoyo por parte del Papa. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con Calles? Pues con todo este polvorín que había prendido en México, recibe una medalla de oro de la Logia Masónica de Torreón el 16 de diciembre de 1926. Ese era el ambiente. Y bueno, sí hubo en 26, en este año, sí hubo algunos levantamientos, algunos en Michoacán, en estas protestas. Hay uno que muchos autores, muchos historiadores mencionan, el de Huejuquilla, donde el general Pedro Quintanar, 29 de agosto de 1926, toma la plaza. Sí, la gente está en esta situación de, oye, me están arrancando la fe y cerrando mi segundo hogar. Pues por supuesto la gente, hay levantamientos, pero digamos que de alguna manera no hay un orden. Entonces lo que busca la liga después es poner un orden. Si recordamos lo que hemos platicado sobre pues todo este sindicalismo, esta confederación de sindicatos a nivel nacional, que eran más de 300, y que se sienten agraviados por todos los beneficios que toda la gente, y sobre todo la más marginada y más sencilla, pues bueno, está molesta, y por eso son estos levantamientos en armas. Son voluntarios, es la población civil, igual que en el siglo XIX con los religioneros en 1873. No es un movimiento aristocrático, es la población civil que está cansada y está harta y quiere levantarse y protestar contra estas leyes injustas. Entonces, si vemos este es el mapa cristero, pues cuadra a nivel 90% con lo que eran el sindicalismo católico. O sea, la gente se sentía agraviada, como ya lo comenté. Y este es un gran choque entre este sindicalismo comunista con el sindicalismo católico. Había que arrancarlo porque entendía también el gobierno que el sindicalismo era una fuerza muy importante para mantenerse en el gobierno. Y es parte de este efecto de la descristianización y meter un comunismo, parte de este efecto. Digamos que diríamos el médico va junto con pegado. Bueno, estabas desmantelando todo este movimiento y este liderazgo en pro de poner el reino de Cristo, pues vas desmantelando estos movimientos que ayudaban a tanta gente. El 1 de abril de 1927, Anacleto es asesinado, es martirizado junto con los hermanos Vargas y Luis Padilla. Anacleto había organizado para abastecer y ayudar a cristeros con el Sindicato de Damas de Zapopan, movimientos que ayudaban a llevar alimento, pertrechos, etc. Pero al ser asesinado, alguien tiene que tomar este liderazgo y es tomado por don Luis Flores González, su primo, junto con su esposa Ernestina Goyás, que se hacía llamar Celia Gómez. Recordemos que los cristeros todos tenían otro nombre por si era encontrado, para que no lo identificaran con sus familias. De hecho, entre los movimientos no conocían a veces el nombre real de otro en otra ciudad, porque era un interés total de salvaguardar la integridad de todos. Pues fundan, para atender a los cristeros, pues este movimiento, las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, oración de acción, es el lema. 25,000 mujeres que se dedicaron a abastecer a los cristeros, a arriesgar su vida, a llevar entre sus vestidos
a veces hasta 25 kilos de parque, medicinas, pertrechos, cuidar a sus familias. Si acaban siendo viudas o huérfanos, ayudarlos, incluso que tuvieran educación, ropa, en fin, son 25,000 mujeres que hicieron y lo dieron todo por la Santa Madre Iglesia, por este movimiento. Muchas, cuando eran sorprendidas y ejecutadas, y unas incluso hasta ultrajadas tristemente, pero nunca hablaban. Ellas tenían un juramento, no lo traigo hoy, pero dentro de este juramento que hacían ante un Cristo, era: más vale ser martirizada que ser una delatora, dispuestas a todo. Verdaderamente, muchas mujeres santas, mártires, que en algunos casos nunca rescataremos sus nombres para honrarlas, pero definitivamente fueron, como siempre ha sido en las mujeres, fueron la sangre y el corazón de este gran movimiento de la contrarrevolución cristera. Y para entender un poquito de qué tamaño era el ambiente y lo que hacía el ejército, este es un memorándum de un general, caso Cotija, y en este memorándum, pues vean lo que escribía: hago de su conocimiento de los habitantes de esta región que toda persona que facilite alimentos, dinero a los rebeldes, así como presentar hijos a que los bauticen, o presentarse a verificar matrimonios o escuchar sus prédicas, serán pasados irremisiblemente por las armas. Es decir, aquí no había juicios. Aquí es muy claro: sentencia de muerte, y realmente lo hacía. Es una persecución clara contra todos. Y por eso tenemos hoy más de 40 mártires reconocidos y elevados a santos. Pero hay cientos y cientos de sacerdotes y laicos asesinados, martirizados. Y muchos sacerdotes no participaban en la cristiada. Ellos lo que hacían era seguir con su ministerio en las casas eucarísticas, donde se podían celebrar las misas y impartir los sacramentos. Pero cuando los encontraban y los veían, por tan solo el hecho de ser sacerdote, ya se consideraba un delito. Y de manera, así como lo vemos, fría, eran asesinados, eran vejados. Realmente fue algo tremendo. Es descristianizar. Entendamos que es una batalla espiritual, y saben perfectamente que un sacerdote en la Eucaristía trae a Cristo. Un sacerdote, cuando dice te perdono los pecados, verdaderamente te los está perdonando. Entonces, hay que entender de qué tamaño es una persecución. Esto ya no es una cuestión de ley, es de arrancar a la fe católica de un país. Y como todos sabemos, pues bueno, 26, 29, en estos años, fue toda una epopeya, fue toda una gesta para tratar de rescatar nuestra fe. Hubo muchas batallas que aquí lo importante no es meternos a esa parte, sino entender el pensamiento, porque eso es lo que se va haciendo el enemigo. Hubo momentos muy, muy importantes como la batalla de Cocula, 1927, Tepatitlán, que hubo 3 encuentros ahí muy fuertes, San Julián, la batalla del puerto de Manzanillo, muchas grescas por todos lados, en pueblos, cuando venían pasar o venían venir al ejército, mucha gente empezaba a gritar borregos,
como una señal de ahí vienen los soldados, escondan a los sacerdotes, escondan a las mujeres, escondan a los niños. Definitivamente fue una guerra muy, muy sangrienta. Y sumado a esto, pues bueno, hubo alguien que estuvo muy, muy indignado con esto, y es José de León Toral. Él se indignó mucho con Luis Segura Vilchis por el atentado a Obregón, en el que culpan a los hermanos, pero también son martirizados. Pero recibía noticias todo el tiempo de la cantidad de sacerdotes asesinados, son cientos y cientos, que llegó un momento en que él decide de manera personal tomar una decisión, es asesinar a Obregón, que traicionando él incluso este lema de sufragio efectivo, no reelección, el lema de los revolucionarios, se quiere reelegir, gana, y en una comida que le ofrecen los diputados de Guanajuato, en el sur de la Ciudad de México, en el restaurante de La Bombilla, decide con una caricatura presentárselo, y en lo que la veía, amartillar un revólver y dispararle. Y le mete un balazo con una trayectoria de la nuca hacia el tórax. Lo interesante es que la autopsia de Álvaro Obregón resulta con 13 tiros y 3 calibres distintos. Pero el culpable fue León Toral, por supuesto que él metió el primer disparo, y él sí es enjuiciado porque había una gresca entre callistas y obregonistas, porque lo acusaban de ser un callista o pagado por los callistas, lo cual no es cierto. Para León Toral era cortarle la cabeza a la serpiente, acabar con esto de una vez. De alguna manera pienso que dio frutos, porque Calles por primera vez se sintió vulnerable, supo que podía ser asesinado, tuvo mucho miedo. Por otro lado, pues vienen otras negociaciones que ahorita vamos a platicar. Para agosto de 1928, general Enrique Gorostieta escribe el manifiesto, lo publica, el Manifiesto de la Nación, con su lema Dios, Patria y Libertad. Y él, como jefe supremo de este movimiento, en este manifiesto, ¿qué es lo que dice? Uno, el que la gente entienda que esto es un movimiento de libertad verdaderamente. No solo libertad religiosa, es una libertad total del peligro que está corriendo México. Y por eso es este levantamiento. Y pide abolición de esta Constitución del 17 y se reconozca la de 1857, pero sin las leyes de reforma. Es decir, una Constitución que no fuera anticlerical, sí republicana, pero no anticlerical. Para marzo de 1929, descubre los espías de Calles o el ejército este movimiento de las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Y bueno, toda mujer que tenían registrada, que tenía cierto liderazgo en movimientos católicos, es apresada y llevada a la prisión de las Islas Marías. Fue algo tremendo. De hecho, hasta mi bisabuela le tocó, Concepción Díez de Bonilla de Galindo, le tocó acabar en las Islas Marías, y ahí a cientos de personas. Estamos hablando de una persecución, y insisto en decirlo, aquí no había límites, definitivamente. Entendamos que hay un país en guerra. Por otro lado, hubo un levantamiento militar en Monterrey, nada que ver con la cristiada, y un Estados Unidos que empieza a sufrir una recesión, la recesión del 29. Situaciones nada agradables tampoco para Estados Unidos, y un gobierno, y hay que entenderlo, que está perdiendo la batalla, porque tienes una población civil que se está levantando, y de hecho el ejército no conocía el campo, las zonas, como los cristeros de cada una de sus regiones, sabían dónde meterse, qué hacer,
verdaderamente una guerra sumamente difícil, muy sangrienta, y que sí estaban perdiendo, incluso en un ambiente militar que desgastado también, porque aparte de no conocer el campo en donde meterse y podían ser en cualquier momento sorprendidos, vivir con ese miedo, cuando iban a fusilar a alguien, habían soldados que se negaban y mataban a esos soldados, porque decían, bueno, es que yo sí soy católico, o bien nací en un hogar católico, mi familia es católica, o sea, el ambiente era desgastado, ya había más sumado a un país, México, endeudado por una revolución mexicana financiada por Estados Unidos, pues yo ahora con este percance de persecución ya no convenía para Estados Unidos y vienen estas presiones. Y bueno, Leopoldo Ruiz y Flores y Monseñor Pascual Díaz Barreto son los llamados a pues, representar en estas negociaciones a la Iglesia, Leopoldo Ruiz y Flores como nuncio. Ya el presidente de México era Emilio Portes Gil, que había entrado por el asesinato de Obregón como interino, y pues esta gran presión de Dwight Morrow, embajador de Estados Unidos en México. ¿El Papa qué pide? Bueno, pues sí, se firma un acuerdo de paz, sí, pero hay que llegar a estos arreglos, pero hay que quitar todas estas leyes que persiguen a la Iglesia, incluso desde el nivel constitucional, porque es un pueblo católico, hay que respetar la voluntad de la gente. Nunca se firmó nada, hoy una junta en Palacio Nacional donde están estos 4 señores, más me imagino otros más, y nunca se firma nada. Y por otro lado, Miguel Palomar y Vizcarra, de la Liga de la Defensa, va a ver al Papa para decirle, por favor, que no se firme esto. Es un absurdo, estamos ganando la guerra. Vamos a hacer un cambio a un país hacia la fe. Nunca dejan que vea Miguel Palomar al Papa. Se está días en el Vaticano con su familia, nunca le dan acceso a platicar con él. Así se mueven los hilos, tristemente. Y Monseñor Leopoldo Luis y Flores, Pascual Díaz Barreto salen diciendo y anunciando de un acuerdo que sale publicado en el periódico. Y bueno, nunca se cumple nada, más que el 29 de junio del 29 se reanuda el culto. ¿Pero qué hace la Iglesia? ¿Qué hace, perdón, el gobierno, igual que en Porfirio Díaz? No cambio la ley, algo como que no veo que no cumples la ley y tú haces como que no te persigo y nos las llevamos, entre comillas, en paz. Yo recuerdo con la bendición de haber estado en un colegio católico que te decían, viene una auditoría o revisión de la Secretaría de Educación, retiren Cristos, vírgenes, imágenes, y cuando se iban vuelven a poner. O sea, todos nos hacemos los locos, pero nunca se quitó la ley. Para más o menos, algunos casos junio, otros octubre de 1929, liberan de la prisión de las Islas Marías, todos estos que en la cristiada acabaron allá. La foto de la izquierda, la que está marcada con esa, es mi bisabuela, llegando al puerto de Mazatlán, pero así es muchos, o sea, eran cientos y cientos, por no decir miles de personas en las Islas Marías. El otro lado es una celebración en el estado de Jalisco, creo que es en los Altos de Jalisco, de toda esta gente que había estado presa ahí. En el caso de mi bisabuela, para poderla sacar, la familia tuvo que pagar un donativo para la Escuela Libre de Derecho. En pocas palabras, hoy se llama derecho de piso. Es decir, el gobierno no perdía nada y seguía extorsionando. Ya se habían firmado estos acuerdos. En caso, por ejemplo, Veracruz, Adalberto Tejeda,
gobernador de Veracruz, pone las mismas leyes calles en el estado y persigue, obviamente hay protestas. Y en lo que es hoy la Catedral de Veracruz, tiene otro nombre este templo, entran pues matones del gobernador Tejeda y ametrallan a este muchacho, un sacerdote recién ordenado, hoy beato, Ángel Darío Acosta, porque era el cierre de las iglesias y el último día y estaba evangelizando alrededor de 800 niños. Por gracia de Dios, no tocó a ningún niño ninguna bala, pero él fue martirizado. Pero estamos hablando de a 2 años de estos pseudoacuerdos. Y después, estas son fotos que pongo de un libro donde se ve claramente cómo seguía la persecución. Templos y parroquias retiradas del culto por decreto del presidente de la República. El primero de esta lista, 1931. El último, 1935. El número templo 264. A nivel nacional. Es decir, la iglesia es que callas, te sientas, pero te sigo persiguiendo. Después de estos pseudoacuerdos. Y estos otros, por no mencionar, publicados en gacetas estatales, no en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, la persecución seguía. Tenemos este caso, Jesús Ancerrada, que su seudónimo era Héctor Martínez de los Ríos. Es una foto de 1930, 1931, encarcelado. Lo tenía identificado como un ACJMero. Esa era la situación del país después de los arreglos. Y por no decir que a todos los cristeros les daban un salvoconducto al aceptar bajar las armas, y cuando llegaban a algún retén, ese salvoconducto lo único que decía era, soy cristero. En ese momento lo bajaban del coche y era ejecutado. Así cumplió su palabra el gobierno. Y por supuesto hay una segunda cristiana. Y tenemos personajes como otro ejemplo, General Lauro Rocha González. Él fue, apoyaba en el boicot al Beato Anacleto, incluso él repartía este periódico Gladio de la Unión Popular, y después fue escalando y llegó a ser un general cristero. Y participó en la Segunda Cristiada. Él protestó contra los libros de texto que sacó el general Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque eran libros que iban contra la fe católica, eran libros de educación comunista. Y un 31 de diciembre de 1936 estaba él en la Basílica de Guadalupe, pasa alguien y le mete unos tiros y es asesinado. En pocas palabras, lo callan. La persecución siguió, el gobierno no cumplió. Y para entender y cerrar esto, hay que ver las dimensiones de lo que se vivía y de lo que estamos viviendo ahora. Estos son unos apuntes de las fuerzas secretas de la revolución, así lo pongo, la batalla espiritual. Son unos apuntes de mi abuelo, de una publicación de 1929, apuntes que hace mi abuelo por ahí de 1930, 31, donde te define claramente justo lo que platicamos en el primer programa, en esta western que decía que las revoluciones no se trata de batallas en cuanto a tomar por las armas. Las revoluciones es arrancar la fe católica en los países, en las universidades, en los hogares. Y estos apuntes parecerían que mi abuelo los escribió hoy. Y pone 6 pilares, digamos, de
cómo va esta revolución y a dónde van. Primero en lo religioso, arruinar y desacreditar toda fe cristiana por medio de la filosofía, el misticismo o las ciencias empíricas. En lo moral, corromper la moral de las razas occidentales con la filtración de la moral oriental. Y nos meten pensamientos hoy día del yoga y cosas esotéricas y que el reiki, no sé qué tantas cosas que no entiendo ni no quiero ni entender. Debilitar las ligas del matrimonio, destruir la vida de familia, abolir las herencias y aún los apellidos. Es decir, destruir la familia, tu historia, hay que arrancarla de raíz. En lo estético, culto de lo feo y de lo extravagante en arte, literatura, música, teatro. O sea, ridicularizar todo y hacer que la gente aprecie cosas absurdas y que si no las aprecias te hacen parecer como un tonto, inculto, ignorante. ¿Por qué? Porque quieren hacer que tu mente, quieren hacernos tontos, definitivamente. Modernismo, orientalismo crudo, degeneración. Y con el modernismo, yo insisto, hay que leer Pachendi, porque en este modernismo, con un sentimentalismo absurdo, nos quieren justificar cosas que corrompen al ser humano. Y bien después lo definió Benedicto XVI con el relativismo. ¿Sí? Que lo habíamos platicado en el primer programa con la ilustración, es decir, si es bueno para mí, lo puedo hacer aunque te corrompa. Es lícito, según esto. En lo social, abolición de la aristocracia, creación de la plutocracia. ¿Qué significa esto? Quiere generar círculos de riqueza en pocas manos. Hoy lo estamos viviendo. La riqueza como una única distinción social, es decir, si tengo dinero, soy alguien, si no lo tengo, no soy alguien. No importa que seas culto, extraordinario músico, un extraordinario, no sé, filósofo, un extraordinario pintor, un extraordinario artesano. No puedes destacar en eso. Solo a través del dinero. Y por eso tenemos gente dispuesta a hacer cualquier tontería por dinero. Pero es parte de un pensamiento que nos van llevando. Es aparentar quizá con un coche, quizá con... Porque un mundo de máscaras, la única máscara que podemos utilizar, y no es máscara, es realmente en el espíritu, es Cristo. Y después, crear el espíritu de revuelta en los cerebros proletarios por medio de la vulgaridad, la corrupción. Esos son estos caminos de destrucción. En lo industrial y financiero, destrucción del ideal de los artesanos, vulgarización de lo barato y centralización. Es decir, todo lo que puede ser hecho a mano, lo creativo, no. ¿Por qué? Porque tengo que esclavizarte, ¿sí? Es decir, tengo que hacer que te enamores de una marca para que vistas esa marca, utilices esa marca, y puede ser en ropa o puede ser en computadoras, en celulares, etc., en lo que sea. ¿Por qué? Porque te lleva a un consumismo y al mismo tiempo a destrucción del artesano para que el artesano desaparezca y se convierta en un empleado y no en un empleador. ¿Sí? Abolición de la propiedad privada y un socialismo de Estado. Hay dos enfoques. Por un lado es concentración de la mano de obra en pocas manos, con un capitalismo exacerbado, que por supuesto está condenado por la Iglesia, o a través de un comunismo, todo en las manos del Estado. Y en lo político,
aguas aquí, matar el patriotismo y el orgullo de raza. Lo vivimos en Hispanoamérica, siempre apuntando a España, la que evangelizó. Y entonces todo lo que se fundó y todo lo que se creó, no solo nuestra fe, sino lo que somos en tradiciones, lo están matando. ¿Y por qué? Todo esto es en nombre del progreso, pero en realidad no te llevan a un progreso, te llevan a un mundo falso. Y el nombre de una evolución. Y ojo, establecer el internacionalismo como ideal de fraternidad humana, es decir, borrar las culturas de cada región, borrar lo que eres, borrar tus tradiciones, ya lo dije, y borrar tu familia. Y de esa manera te voy a controlar. Es todo un proyecto. Aquí lo interesante es que parece que fue escrito hoy, insisto, y son apuntes de 1929. ¿Cómo quiero cerrar? El qué hacer. Y hay un mensaje muy claro en todo esto. Y lo dio la Santísima Virgen María en Fátima, Portugal. Por algo Dios nos puso en este tiempo. Cada familia debe ser una iglesia doméstica. Hay que cumplir los deberes de Estado como casado, sacerdote o consagrado. Hay que rezar por la iglesia y por el Papa. Confesión y sagrada comunión. Hay que ofrecer ayuno, penitencia, sacrificio, comunión reparadora al Inmaculado Corazón de María los primeros sábados de mes, conversión, Santo Rosario, adoración a Jesús, Eucaristía. Definitivamente tenemos que instaurar el reino de Cristo, esta contrarrevolución con Jesús, Eucaristía. Es el camino. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María y a San Miguel Arcángel. Hay que ponernos en manos de María. De la mano de María vamos a llegar a las manos de Dios. Y San Miguel Arcángel es un gran protector. Estamos en una batalla espiritual. Hay que instaurar este reino de Jesús, Eucaristía. Hay que no solo creer en Él, hay que verdaderamente reconocerlo en los templos, en la iglesia, adorarlo, que todos descubramos y ayudar a descubrir quién es, cómo hacerlo, no solo comulgar por comulgar, hay que hincarse, recibirlo hincado, reconocer que Él es Cristo, el Hijo de Dios, pero tenemos que transformarlo en el corazón, Dios hecho hombre. Bien lo ha dicho fuertemente, y es muy de estos tiempos, San Carlo Acutis, hay que voltear a ver a Cristo. Él decía que la Eucaristía es autopista al cielo, y el gran problema es que nacemos como originales y estamos muriendo como fotocopias, es decir, fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, y ahí tenemos que pelear para mantenernos así y ayudar a otros, porque sí hay una batalla que nos quieren arrancar a Cristo de los países, de las ciudades, de los hogares. Como decía su santidad San Pío X, instaurare omnia in Cristo, restaurar todas las cosas en Cristo. Pues gracias por su tiempo y gracias por escucharnos. Que viva Cristo Rey. Bueno, Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por conducirnos a lo largo de este camino y sobre todo por ayudarnos a mirar la gesta cristera a través del testimonio concreto de quienes vivieron y murieron por su fidelidad a Cristo. Con esta conferencia concluimos nuestro siglo inaugural, pero no concluye nuestro camino. Durante este centenario y por un año más, los seguiremos acercando a esta historia, al testimonio, a la espiritualidad de quienes en medio de la persecución supieron permanecer fieles.
Al comenzar esta conferencia, Juan Carlos nos compartió una oración de los cristeros. Queremos hacer nuestra esa misma petición. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! Muchísimas gracias a todos por haber recorrido con nosotros este primer tramo del centenario de la gesta cristera, y los invitamos muy especialmente a permanecer atentos a las próximas actividades y a compartir estos contenidos para que el testimonio de los cristeros siga dando fruto en la iglesia a través de nuestro tiempo. Que también nosotros podamos pedir a la Santísima Virgen la gracia de permanecer fieles a su Hijo y vivir nuestra fe con valentía, saber responder a las necesidades de nuestro tiempo y llegar al final de nuestra vida habiendo proclamado con nuestras palabras y con nuestras obras: ¡Viva Cristo Rey! Muchísimas gracias a todos.